género en el campo. Y tenemos la contribución de Elisa Botella nuevamente, ahora como autora de Quién accedió a la tierra en Cuba, la mujer dentro del proceso de reforma agraria y recampenización 1959-2018. Voy a hacer una brevísima presentación de Elisa. Elisa es doctora en Economía de América Latina, profesora de la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones se han centrado en la historia agraria de América Latina, el desarrollo rural contemporáneo de la región tras la Segunda Guerra Mundial hasta la segunda globalización. Ese es el área de concentración de sus intereses. Claro que siempre los intereses son bien más amplios de los que uno puede mencionar en pocas líneas de presentación. Elisa, entonces dejamos la palabra con vos y te escuchamos. Vale, muchísimas gracias, Verónica. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Se ve? Perfecto, estamos viendo todo, sí. Vale, es que como con este programa no se ve al resto de participantes, siempre es un poco extraño, ¿no? Estás hablando con la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del tercer coloquio internacional de historia agraria y del quinto encuentro de socioamericano, ¿no?, de estudios agrarios. Bueno, este evento conjunto, muchísimas gracias a los organizadores por permitirme, ¿no?, presentar esta investigación, que es algo muy preliminar, algo que surgió en el pasado encuentro anual de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria en diciembre, que obviamente tuvo que ser virtual, y que, bueno, pues tuvimos una sesión de género y me hizo pensar sobre una laguna, ¿no?, que tenía en mis investigaciones previas sobre la cuestión agraria en Cuba, y que me motivó muchísimo para empezar a pensar en incluir, en investigar, en saber qué es lo que había sobre el papel de la mujer en el proceso de reforma agraria de Cuba, ¿no? Y bueno, le he puesto este título: Quién accedió a la tierra, como bien mencionaba Verónica, género, reforma agraria y recampesinización, partiendo, por supuesto, desde el triunfo de la revolución y la implementación de la primera ley de reforma agraria hasta la actualidad. ¿Cuáles han sido las motivaciones que hay detrás de esta investigación y que creo que van a dar lugar a dos artículos, a dos papers, ¿no? En primer lugar, y es lo que he presentado un poco en el texto que les he enviado, es analizar el pasado y el presente de las mujeres rurales y campesinas en Cuba con una perspectiva más histórica, quizás un poco desde la historia económica, desde la historia agraria, conectar esa cuestión agraria del pasado y el presente, pero incorporando a la mujer, ¿no?, en ese análisis que no había hecho previamente en mis investigaciones, partiendo del 1959 y hasta la actualidad, ¿no? Y luego el segundo artículo que me gustaría escribir sobre este proceso, que creo que es sumamente interesante y más contemporáneo, trataría de analizar un poco la economía política de ese proceso de inclusión del acceso a la tierra por parte de las mujeres cubanas, y partiría del comienzo, ¿no?, desde el comienzo del periodo especial, a partir de 1990, llegando sobre todo hasta 2018 o 2020, con el último decreto de entrega de tierras en usufructo, ¿no? Ahí lo que te voy a tratar de ver es la interacción, ¿no?, entre las mujeres a través de la Federación de Mujeres Cubanas, la ANAP, ¿no?, como la Asociación Nacional de Pequeños Productores, y el Estado, ¿no?, cómo esa interacción ha llevado a cabo un proceso bastante interesante y paradigmático que ha logrado poner sobre la mesa, ¿no?, de una manera bastante explícita y clara el acceso de la mujer y la importancia que tiene la mujer en Cuba, ¿no?, en el mundo rural, para producir alimentos destinados al consumo nacional, que sabemos que es una de las prioridades desde que comienza el periodo especial en Cuba, y precisamente trata de responder a esa necesidad, ¿no?, de enfrentar la crisis externa, pero también la crisis interna. Bueno, ¿qué es lo que trato entonces de analizar o de plantear como posibles preguntas de investigación en un trabajo que, repito, es muy preliminar y les pido disculpas por ello, ¿no? Es un buen espacio para recabar sugerencias, comentarios que van a ser muy bienvenidos. ¿Quiénes eran exactamente los campesinos en la Cuba contemporánea?
desde el año 59 hasta la actualidad, quiénes han accedido a la tierra mayoritariamente, qué papel han jugado las mujeres en este celebrado proceso de reforma agraria y de recampesinización, ¿no?, en el pasado y en el presente, y cuáles han sido las oportunidades reales de las mujeres campesinas o de las mujeres sin tierra en la producción de alimentos a través de los nuevos decretos leyes de entrega de tierras en usufructo desde 2008 con la llegada de Raúl Castro y en la actualidad con Díaz-Canel. Esto me va a permitir conectar ese pasado con el presente, entender cómo se han producido las diferencias de género en el campo cubano, cómo han evolucionado, si ha habido un recorrido paralelo, como veremos ahora, con respecto a los logros en términos de igualdad desde el comienzo de la revolución, y cómo han influido los procesos del pasado en términos de cambio agrario, con esa brecha de género, ¿no?, que normalmente es siempre más acusada en las zonas rurales, en la estructura social del campesinado cubano en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué creo que esto es un tema interesante? Bueno, pues creo que hay diferentes literaturas que no establecen, no conversan entre ellas, ¿no? Y esto efectivamente creo que es lo primero que uno debe encontrar, ese vacío en la literatura o esa falta de conversación entre diferentes tipos de literatura. No hay una literatura con mucha producción nacional, con mucha producción cubana, también producción anglosajona, ¿no?, sobre la importancia que ha tenido la mujer, ¿no?, y la reivindicación de sus derechos, la igualdad de oportunidades desde el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59. Y bueno, ahí creo que hay una literatura muy rica que sin embargo no ha conversado con la literatura sobre, menciono aquí algunas autoras, sin embargo no ha conversado esta literatura con esa otra parte, ¿no?, de la literatura que analiza la cuestión agraria en Cuba, en la que yo llevo trabajando todo este tiempo, tanto desde un punto de vista más histórico, de las primeras leyes de reforma agraria, o a partir de los años 90, o con los últimos decretos leyes de entrega de tierras en usufructo. No parece que hayan establecido una conexión, esto es lo que llevo observando desde diciembre, ¿no?, una vez que he empezado a buscar, ¿no?, información y a meterme un poco en este proceso que para mí era desconocida, ¿no? Esa primera parte de la literatura que analizaba el papel de la mujer era una parte, ¿no?, muy desconocida y bueno, de la que he disfrutado mucho, ¿no? Pero efectivamente creo que no hay una conversación. Las únicas autoras que han establecido una cierta conversación o que han analizado el papel de la mujer dentro de los procesos de reforma agraria en Cuba son Carmen Diana Dir y Magdalena León, ¿no?, en su libro de 1986 que vemos aquí, o en el de 2001, pero se quedan, es decir, llegan hasta 1980 fundamentalmente. Son estudios comparativos en los que se presenta a Cuba como un caso bastante exitoso en términos de acceso por parte de las mujeres a la tierra, pero junto al caso de Nicaragua, que serían los más inclusivos, pero no hay una revisión más reciente, ¿no? Incluso si vemos los trabajos más recientes sobre la cuestión agraria en América Latina, por ejemplo, el libro de Cristóbal Cay y de Leandro Vergara Camus, donde tenemos un capítulo de Carmen Diana Dir para ver si se ha promovido el acceso a la tierra con ese giro a la izquierda, con esa marea rosa, cómo han accedido las mujeres, vemos que efectivamente pues, el caso de Cuba no ha sido actualizado, ¿no?, a pesar de que estas autoras sí lo analizan en investigaciones previas. Entonces, dentro de esa literatura existiría un vacío adicional que creo que sería interesante analizar, ¿no?, para actualizar toda esa literatura previa. Entonces, partiríamos un poco de esas dos literaturas que mencionaba antes, viendo el papel que tuvo la mujer, ¿no?, como uno de los triunfos de la revolución, ¿no?, cómo se va a convertir en una doble receptora de políticas sociales aplicadas a toda la población, por un lado, pero también de aquellas que se diseñan de manera específica para ellas, ¿no? En definitiva, podemos hablar de un relativo éxito, ¿no?, como beneficiaria especial y protagonista de esos cambios, y desde luego hay un punto de inflexión fundamental en este camino, ¿no?, en esta conquista por los derechos de las mujeres, que es la creación en 1960 de la Federación de Mujeres Cubanas, que no solo va a ser fundamental en esta parte de la literatura, en esta parte de la historia, sino también en su vinculación con la Asociación Nacional de Pequeños Productores y esos primeros pasos en la inclusión de la mujer cubana en el acceso a la tierra, ¿no? Esto nos llevaría, por lo tanto, a la segunda parte de la literatura que mencionaba previamente,
donde sí vemos esas investigaciones que también mencionaba de Carmen Diana Dir y Magdalena León, ¿no? En la que sitúan a Cuba como un caso relativamente más exitoso, más paradigmático junto al caso de Nicaragua, pero todavía más explícito, ¿no? El reconocimiento por parte del Estado del acceso a la tierra y la promoción de medidas que permitiesen a las mujeres acceder a la tierra en estas primeras leyes de reforma agraria, la de 1959 y la de 1963. Y los datos que nos muestran es que efectivamente las mujeres representaban un número significativo de los beneficiarios reales de la reforma agraria, sobre todo en el tipo de propiedad colectiva, ¿no? Cuando se crean las cooperativas de producción agropecuaria, vemos que las mujeres a mediados de 1980 representaban el 26% de los miembros de esas cooperativas de producción agropecuaria del país, ¿no? De esas formas colectivas de producción. Y dentro de este proceso hay varios elementos que hay que destacar, como decía antes, en la interacción entre la ANAP y la Federación de Mujeres Cubanas, que va a crear las Brigadas de Mujeres Rurales. Es una política, la primera política concreta que logra integrar a las mujeres dentro de la fuerza de trabajo, aunque en un principio fuese no remunerada y temporal. Esto va evolucionando y el cambio más sustancial, sin lugar a dudas, se produce en la década de 1970, cuando la Asociación Nacional de Pequeños Productores cambia el criterio de afiliación a las cooperativas basándose en la jefatura del hogar, con independencia del género, ¿no? Tratando de asegurar que todos los miembros adultos, hombres y mujeres, se pudiesen afiliar fundamentalmente a las cooperativas de producción agraria, que son esas formas colectivas, ¿no? Es donde vamos a ver una visibilidad mayor de las mujeres en esos tipos de producción cooperativa, de producción colectiva, campesina, que va a superar con creces al sector estatal o al sector privado. Y otro punto fundamental, otro cambio que debemos tener en cuenta como reconocimiento por parte del Estado de la importancia de la mujer en ese proceso de acceso a la tierra, es la Ley de la Familia de 1975, ¿no? Que va a exigir de manera explícita a los hombres compartir por igual la crianza de los hijos y las tareas domésticas cuando la esposa trabaja en la producción social. Bueno, esto nos puede parecer algo muy normal, ¿no? Pero ese reconocimiento fue muy innovador, ¿no? Por parte de la política social, permitiendo de esta manera que las mujeres pudiesen participar. No vamos a tener un nuevo cambio a partir del periodo especial, ¿no? Cuando el gobierno se ve obligado a cambiar de paradigma por necesidad, ¿no? Y tratar, ¿no? de abandonar ese modelo de revolución verde gigantista, basado también en las importaciones de alimentos, se ve obligado a implementar un modelo de bajos insumos, ¿no? Por la necesidad de alimentar a la población. Bueno, y vamos a ver cómo la ANAP continúa defendiendo, ¿no? La importancia de la mujer en este proceso, influenciando la política y colaborando además con diversos actores externos, poniendo a la mujer en el centro, ¿no? de ese proceso como uno de los pilares, ¿no? Con una estrategia de género específica que no solo trata de incorporar a la mujer, sino también de tener en cuenta las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no? Y las características del trabajo rural, y cómo solventar, ¿no? Determinadas cuestiones como la conciliación familiar, ¿no? Siempre más compleja para las mujeres en el entorno doméstico, en el entorno rural, ¿no? De esta manera lo que vemos es que sí que va a haber una importancia, ¿no? Sí que además de beneficiarse de esos programas sociales que mencionaba antes en términos de educación y empleo, vemos que el resto de estrategias muy promovidas por la ANAP van a beneficiar, ¿no? a las mujeres, por ejemplo, en términos de empleo. Podemos hablar ya del 18% del empleo en el sector agrario en ese periodo de 1997 a 2001. También teniendo en cuenta la continuidad, ¿no? de esos problemas de conciliación familiar, de condiciones laborales y servicios sociales que necesitan las mujeres, ¿no? Para el cuidado de los niños y adolescentes, ¿no? Destaca también el papel que van a tener las mujeres en los programas, por ejemplo, de agricultura urbana y suburbana. Por ejemplo, en 2008 representaban aproximadamente el 20% de la fuerza de trabajo dentro de estos programas. Muy vinculados a esas asociaciones que mencionaba antes, no solo la ANAP, sino ACTAF, ACPA, etcétera.
Y por último ya nos movemos al contexto más actual, ¿no? Desde la llegada de Raúl Castro al gobierno, al poder, y hasta Díaz-Canel, que ha dado continuidad a ese proceso, pero precisamente la crisis alimentaria global de 2007-2008 va a marcar, ¿no?, con más fuerza esa institucionalización de la soberanía alimentaria y de la reforma agraria como pilares decisivos dentro de la política económica para alimentar a la población y sustituir los alimentos importados, ¿no?, con diferentes decretos leyes de entrega de tierras en usufructo, el 259 en 2008, el 300 en 2012 y el 358 ya implementado por Díaz-Canel en 2018, tratando de continuar, ¿no?, con ese proceso de recampesinización que comienza en los años 90, pero donde vemos que efectivamente en el ámbito privado, en términos de acceso a la tierra, los datos más actualizados que he encontrado nos muestran que solamente el 11% de las mujeres poseen la tierra frente al 89% que estaría en manos de los hombres, ¿no? Esto nos permite, ¿no?, repensar cuáles han sido las oportunidades reales de las mujeres sin tierra para dedicarse a la agricultura, para acceder a la tierra a través de los nuevos decretos. Creo que en los próximos meses vamos a tener acceso a unos datos más desagregados para conocer el impacto, ¿no?, de estos decretos leyes de entrega de tierras en usufructo, que va a publicar la Oficina Nacional de Estadísticas, más desagregados por raza, sexo. Nos va a permitir conocer de una manera más exacta el papel que ha ocupado la mujer en este proceso, en esta última etapa de reforma agraria. Y, por ejemplo, los datos de 2012-2014 nos decían que aproximadamente las mujeres representaban el 37,2% de esas usufructuarias, ¿no?, frente al 62,8%. Hay muy poca literatura nacional, pero no hay una literatura más internacional que analice este proceso. Seguimos viendo esa tendencia de las mujeres hacia las formas colectivas de producción, como las cooperativas de producción agropecuaria o las cooperativas creadas durante el periodo especial, las unidades básicas de producción cooperativa, y una menor representación de las mujeres en las formas privadas de producción, como podemos ver en esta diapositiva. En definitiva, por lo tanto, lo que trato, y ya voy concluyendo con estas diapositivas, lo que trato con este artículo, partiendo de esa visión o de ese primer artículo más histórico de conectar el pasado y el presente, es proporcionar un entendimiento más inclusivo, ¿no?, del cambio agrario en Cuba, llenando esos vacíos que mencionaba al principio de las literaturas sobre la vieja, la nueva cuestión agraria, y la literatura sobre la igualdad, ¿no?, de derechos para las mujeres desde el triunfo de la revolución, superando los silencios del pasado y del presente al no tener investigaciones que analicen estos temas en la actualidad o desde el periodo especial, y también continuar con investigaciones de tipo comparativo, ¿no? Por ejemplo, con ese artículo, el último artículo que mencionaba de 2017, de Carmen Diana Dir, del giro a la izquierda. Obviamente Cuba no se encuentra dentro de esos países que se denominaron la marea rosa, pero tiene muchos elementos que hacen pertinente la comparación por el proceso de recampesinización, una continuada reforma agraria o la inclusión de la soberanía alimentaria como política de Estado. Entonces, trato de ir hacia visión más completa, ¿no?, más holística y menos romántica de la recampesinización cubana, que quizás he plasmado en otros artículos, en otras investigaciones, reconociendo, ¿no?, esas exclusiones, ¿no?, y la necesidad de rectificar, ¿no?, de incluir a la mujer en ese proceso y de identificar cuál ha sido su acceso real, caracterizar, cuantificar y proporcionar, ¿no?, esos elementos más cualitativos que nos permitan entender cuál ha sido su papel. Muchísimas gracias por su atención y dejo de compartir la pantalla. Espero haberme adaptado al tiempo. Perfecto en el tiempo. Fue de una sincronía absoluta. Así que agradecemos a Elisa. Yo creo que ya vamos a tener varias preguntas, porque es un tema extremadamente instigante. Y pasamos a la segunda comunicación
que es de Daniel de Souza Sales Borges, Uma oposição por adaptação, a SNA ante a reforma agrária de Frei e de Allende, 1964-1973. O Daniel é mestre em Ciências Sociais pelo CPBA e doutorando, neste momento está fazendo doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Daniel, então, te passo a palavra, você também tem 20 minutos para a sua apresentação, tá bom? Com você. Bom dia, queria agradecer o convite para estar nesse evento, cumprimentar a todos, especialmente as pessoas que eu já conheço, né? O Vanderlei, que é meu orientador, o professor Robles e a Verônica, mas estendendo a todo mundo que está presente, né? O sentido da minha comunicação hoje, ela busca destacar um ponto do trabalho que eu venho realizando na tese que eu venho escrevendo e trabalhando sobre a reforma agrária no Chile. E, no caso, aqui, hoje, eu queria discutir um pouco melhor o papel da SNA, que é a Sociedade Nacional de Agricultura, na tentativa de resistir e de influenciar nos rumos e da abrangência da reforma agrária, né, que aconteceu naquele país. Dessa forma, eu estou tentando buscar, nesse ponto, compreender a ação política organizada desse empresariado rural, que forma, no caso, um dos pontos que eu considero relevante, né? Porque a gente não pode pensar que a reforma agrária ela é simplesmente imposta ou que ela se resume a um conjunto de leis, mas ela também envolve uma série de conflitos políticos e de interesses de classe que eles podem se desenvolver dependendo das condições mais favoráveis ou menos favoráveis de cada projeto de governo, cada projeto político, né? Então, eu acho que a primeira coisa importante a gente ter em conta é que o processo de resistência, nessa ação de resistência da SNA, que é uma entidade patronal do Chile muito antiga, fundada em 1838, né, um pouco depois da independência, que ela, nos anos 60, ela está ligada a um processo de reorganização da direita chilena. Como a gente sabe, acho que já ouvi minhas apresentações sobre isso, no Chile a reforma agrária ela começa mesmo durante o governo do presidente Eduardo Frei, que ele é eleito em 64, mas quando ele consegue aprovar algumas medidas de modificações, tanto na questão da sindicalização agrária, quanto aprovar meios para efetuar expropriações de terras, né? Isso só acontece porque há uma mudança constitucional que flexibiliza alguns direitos de propriedade no campo, né? E que, por consequência, isso só acontece porque o partido do presidente Eduardo Frei, nessa época, que é o Partido Democrata Cristão, ele consegue uma maioria não absoluta, mas uma maioria na Câmara dos Deputados e elege uma quantidade bastante significativa de senadores, né? E aí ele consegue, nesse momento, aprovar algumas mudanças que estão de acordo com o projeto reformista e modernizante que a democracia cristã tem naquele momento. Alguns autores, como a professora Verônica Valdívia, o professor Yossi Leves, que eles colocam a democracia cristã, nesse momento, como uma força emergente no centro político do Chile, né? Porque os partidos de direita, basicamente representados pelo Partido Conservador e o Partido Liberal, eles estão em decadência. Bom, a partir disso,
a SNA ela não representa ela totalmente assim, todos os proprietários do país. Ela está mais ligada, e ela assume isso, inclusive, a sua revista, o chamado El Campesino, que ela tá mais ligada aos proprietários da zona central, pois as extensões de terra são maiores, né? E eles têm outras atividades, né? Nem sempre eles são, digamos, proprietários presentes nessas propriedades no campo. Então, nesse contexto dos anos 60, nessa modificação dentro da direita chilena, vai haver uma diferenciação que, de novo, essa autora, Verônica Valdívia, estabeleceu como o parto da nova direita, né? E aí ela vai se diferenciar entre aqueles que vão se agrupar no Partido Nacional, que é um partido fundado em 1966, e no movimento gremialista, que é um movimento do qual o Jaime Guzmán, que ele foi, inclusive, senador no Chile, né? Colaborador do Pinochet e foi assassinado nos anos 90, como o fundador desse movimento. Então, num primeiro momento, no Partido Nacional, vão se organizar as elites daqueles partidos de direita que estavam em decadência, né? Mais setores nacionalistas, alguns de inspiração fascista, inclusive, e partidários do ex-presidente Jorge Alessandro. O movimento gremialista, ele é um pouco diferente. Ele surge como um movimento, como uma reação a uma reforma universitária na Universidade Católica do Chile, né? No qual o Jaime Guzmán ele vai ser assim, um dos líderes dessa reação e, posteriormente, o principal formulador dessa doutrina política, né? E eu queria me concentrar nela porque ela tem como característica a valorização do que o Guzmán chama de corpos intermediários, que seriam associações destinadas a fazer essa intermediação entre o indivíduo e o Estado. E a característica é que elas seriam, por exemplo, sindicatos ou entidades patronais, corporações, que se concentrariam nas atividades das quais as pessoas que as compõem desempenham, né? Teoricamente, ele afirma que isso não tem um objetivo político, né? Mas há um objetivo político que não há, o que há, na verdade, é uma certa rejeição à política partidária, né? E eu acho que é preciso compreender isso, porque a SNA ela vai começar, a partir de 67, assim, no que eu estou atribuindo, a ter uma atuação cada vez mais, digamos, com características de assumir essa doutrina gremial, né? Num primeiro momento, o que há de resistência à reforma agrária do presidente Frei digamos, um tipo de atuação de resistência e de crítica, mas talvez a gente pudesse colocar dentro dos limites do debate público, né? São muitas as críticas que a SNA vai começar a fazer a partir do momento em que o projeto de reforma agrária está em discussão. De que ele tem características meramente políticas, que ele é direcionado, enfim, mas as críticas normalmente são as ações que o governo está tomando e as propostas de limitar os direitos de propriedade, né? Pois bem, quando o projeto e as duas principais leis, as que normatizam a sindicalização camponesa, e essa, inclusive, também normatiza a sindicalização patronal, e a outra que dispõe sobre as regras de expropriação,
todo o foco do que é público, do material que a SNA ela imprime, que ela coloca para discussão e que ela quer que os seus associados leiam e tenham acesso, ele vai na questão da propriedade, do tipo de propriedade que estava se propondo como de transição, que no caso do governo Frei era o assentamento. Então, a gente vai começar a ver, dentro dessas manifestações da SNA e do Campesino, que é a revista, né, que a entidade edita até hoje, ela vai começar a focar sua crítica nos assentamentos. E aí, se antes o discurso era do tipo da limitação da propriedade privada no campo, o que afetaria muitos desses, a maioria, aliás, dos grandes proprietários afiliados à SNA, ela vai começar a discutir questões de eficiência. Na visão da SNA, o assentamento ele era, em si, um tipo de propriedade que produzia ineficiência econômica e pobreza para aqueles que estivessem trabalhando nele, né? A partir dessa questão dos assentamentos e dessa forma de propriedade, que nesse momento ela é coletiva, ela vai começar a desenvolver outros argumentos para tentar se contrapor ainda mais a qualquer projeto que tentasse, aliás, qualquer aprofundamento, né, desse processo de reforma agrária. Isso vai acontecer de uma forma mais, digamos, profunda, a partir do ano de 68, né? Porque ela vai começar a fazer e publicar nas páginas do Campesino que o que a SNA precisava fazer como entidade patronal era compreender o seu papel como entidade patronal na política chilena. E, a partir disso, ela vai focar no tipo de comunicação que ela vai estabelecer, tanto com os seus afiliados, quanto com o público em geral. Havia uma percepção de que a opinião pública, no final da década de 60, sobre os proprietários agrícolas, os latifundiários, mas, em geral, a figura do proprietário agrícola, do hacendado, ela era muito ruim entre a sociedade em geral. E isso vai começar a ser discutido dentro da SNA, uma maneira de você tentar modificar essa ideia. Em maio de 69, é eleito um presidente da SNA, um novo presidente, a nova mesa diretora da SNA, aliás, mas eu queria focar na figura do presidente, que o nome dele é Benjamin Mate Guzmán. E o que ele vai fazer como presidente da SNA é tentar modernizar as formas, a estrutura administrativa da instituição e a forma de comunicação. Num determinado momento, em junho de 69, ele diz que é necessário criar um caminho para a SNA se colocar dentro da sociedade chilena, influenciar esse processo, e, se não há, criá-lo, né? A principal diferença, a partir desse momento, que eu atribuo, é que ela passa a ser um tipo de entidade patronal que ela começa a produzir, né? Ela não está só limitada a resistir tanto às políticas quanto às pressões, por exemplo, de setores populares que eventualmente ocupam propriedades de terra no campo e demandam expropriação, etc. O que acontece? A gestão do Benjamin Mate na SNA, ela é uma gestão muito mais ativa. É uma ideia dele e da direção que toma posse em 69, de fazer, por exemplo, organizar seminários para os dirigentes agrícolas, né? E esses seminários, eles são
óbvio, tem assuntos técnicos, mas são assuntos basicamente de organização, né? Eles fazem com que o tipo de pensamento da SNA ele seja difundido de uma forma mais, digamos, capilarizada, né? E a partir disso, durante o governo do Eduardo Frei, essa reorganização ela está acontecendo, né? O meu tempo está, enfim. Conforme, a partir do momento em que é eleito o Allende, esse tipo de organização ele já aconteceu e ela já está num novo processo. Ela está, digamos, mais preparada ideologicamente por agregar na sua atuação política alguns elementos dessa doutrina gremialista, é que ela vai começar a construir uma oposição, digamos, mais agressiva, né? O governo da Unidade Popular, com o presidente Allende, ele tinha, para a reforma agrária, um projeto de tentar acelerar as expropriações e acelerar o processo. Não conseguiu, digamos, no parlamento chileno, uma mudança muito complexa e muito profunda, no sentido de modificar completamente as premissas da reforma agrária da democracia cristã. Só que, mesmo que isso se torne, digamos, não há uma reforma muito radical, não há um rompimento completo, há um aprofundamento durante o governo Allende. Mas é a partir desse momento que a SNA vai parar de focar nas questões relacionadas à reforma agrária, que para ela não era totalmente contrária. Por exemplo, ela queria simplesmente que a reforma agrária se transformasse em técnica econômica, né? E se desfizesse dos seus dispositivos mais democratizantes ou de acesso à terra, por exemplo. Mas a partir do governo de Allende é que, digamos, esse sentimento e essa doutrina gremialista ela vai começar a focar menos nas questões relacionadas à especialização da atividade no campo, ou da atividade de exploração do campo, e aqui do ponto de vista de quem é proprietário, né, de grandes proprietários, médios proprietários, para focar no sentido, digamos, mais ideológico, por falta de uma palavra melhor, do que constitui a unidade popular. E aí a gente vai começar a ter, por exemplo, críticas ao marxismo, críticas ao socialismo e críticas que saem um pouco daquela do que era mais especializado na atividade da SNA, que era o que acontecia com o período anterior do Frei, né? Eu acho que o meu tempo está... Eu vou terminar, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, que eu acho que eu já estou passando um pouco do tempo que eu olhei aqui. Obrigado, e estamos aí para responder o que for necessário e possível. Obrigada, Daniel. Você ficou também no tempo justo, então... E aqui estão aparecendo as perguntas no chat, eu já estou organizando para um momento depois do debate. Vamos então para a última apresentação, a da Mercedes Crisóstomo, Las mujeres en la Confederación Campesina del Perú, política y liderazgos estratégicos. Mercedes también voy a hacer esa brevísima presentación, es magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es magíster en ciencias políticas por la misma universidad y en este momento se encuentra realizando el doctorado en London. Y entonces paso la palabra para ella. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Gracias. Ok, tengo que compartir mi pantalla. Oh. Debí ensayar antes. Okay. Me dice que no puedo compartir mi pantalla.
Es raro, todo el mundo compartió. Eso veo, eso veo. Tal vez soy yo. Ok. Algún tema de preferencias del sistema. Bueno, debí configurarlo antes, pero qué pena. Pero bueno. No, lo que podemos hacer es que me lo envíes o se lo envíes a quienes están, tal vez quien está administrando la sala tenga prioridad para compartir. Ya. Me lo podés mandar a mi email, A ver, voy a que es intentar una aquel vez con el cual más. nos hemos comunicado. E intentamos hacer intento compartirlo yo, a ver si te ayuda en la presentación. Ok, entonces te lo mando a ti en un momentito. Es un Pues, PowerPoint, ¿no? es un PowerPoint, sí. Perfecto. Vamos a intentar entonces compartir el PowerPoint de Carmen, disculpen, de Mercedes, porque por causa de ser uma conferência em português e espanhol, acho que ter o PowerPoint ajuda bastante a acompanhar as apresentações. Para nossos alunos, sobretudo lusofalantes. Então, vou ver se conseguimos, então, fazer a apresentação da Mercedes com o PowerPoint dela. Eu também pensando nos nossos alunos, fazendo aqui tempinho enquanto a Mercedes prepara o material, para nossos alunos eu coloquei a referência do texto em português daquele trabalho que a Elisa tinha mencionado, está no chat. O trabalho de Carmen Der e Magdalena León, em português, o empoderamento das mulheres, sobre a questão da posse de terra na América Latina. Ainda não chegou o e-mail da Mercedes com o PowerPoint. Si quieren podemos hacer lo siguiente, podemos pasar a los comentarios de estas dudas. Acabo de enviar. ¿Me comentas si lo pudiste recibir? Sí, a ver, ya me fijo. Ok. Todavía no lo recibí. Esto es rápido, pero no es tan inmediato. No, todavía no llegó, Carmen. Oh. Mercedes. Ok, ¿avanzo con mi presentación? Vamos a esperar un segundito, porque si ya lo mandaste es... Professor, eu acho que ela deve ter enviado para o e-mail do colóquio, não? No, a mi email. ¿No? Mi email con el cual nos estuvimos comunicando. O se habrá mandado a Claudio, decís. Discúlpame, Mercedes, ¿a cuál email mandaste el PowerPoint? Mercedes.
Mercedes te preguntaba a cuál... Ahí está presentando Mercedes. Ya. Se fue de pantalla ahora. Pero creo que consiguió. Mercedes está presentando. Está compartiendo la pantalla. Mercedes, te veo que clicas en dejar de compartir. Deja compartirlo y espera que se configure, a ver si podemos ver tu pantalla. Perfecto. Algo pasó con mi cámara, salí de la reunión. Sí, saliste de la reunión y ahora estoy intentando abrir acá, me llegó tu PowerPoint, estoy intentando abrirlo. Mira. Ahora, ¿pueden ver mi pantalla? No. Sí. Pero está, en este momento se está configurando como pantalla compartida. No, ok, ahora no. entonces algo pasó. Ok, entonces voy a compartir mi... Ok. ¿Ahora ven la pantalla? No, sí, ahora la vemos. Ah, genial. No, pero no ven el PowerPoint. Sí, movimientos campesinos y participación política de las mujeres en la Confederación Campesina del Perú. Bueno, lamento mucho esta confusión. Bueno, voy a proceder para no perder más tiempo. Voy a proceder a presentar mi trabajo. En primer lugar, agradezco a los y las organizadoras del coloquio por darme la oportunidad de presentar esta investigación que he redefinido como movimientos campesinos y participación política, las mujeres en la Confederación Campesina del Perú, 1947-1987. Entonces, como introducción al tema, puedo decir que la Confederación de Campesinos del Perú, la CCP, es el gremio más antiguo, es el gremio campesino más antiguo del país. Pero pese a su relevancia, hay pocas publicaciones exclusivas y específicas que analizan a este gremio. Y las publicaciones que hay cuando le analizan se enfocan sobre todo en su trayectoria política, en su alianza con partidos políticos de izquierda y en los discursos basados en demandas de clase, así como sus contradicciones y dilemas en relación a la reforma agraria y al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, pese a que las mujeres campesinas fueron parte de este gremio, fueron y son parte de este gremio, no hay ningún estudio que hable al respecto de su participación en estos importantes movimientos campesinos que sucedieron en el Perú, incluso desde inicios del siglo XX. Esta ausencia es problemática porque genera un sentido común equivocado sobre la apoliticidad de las mujeres campesinas e impide inscribirlas en la historia política peruana y latinoamericana. Entonces, esta ponencia aspira, o el trabajo, el artículo que derivará de esta ponencia, aspira a llenar ese vacío de conocimiento de tres maneras. Primero, visibilizando a las mujeres campesinas en la CCP
luego analizando sus trayectorias, roles y demandas dentro del gremio, y finalmente analizando cómo la participación política de las mujeres campesinas permite resignificar la historia del campesinado, de la izquierda peruana y de los movimientos sociales. Como marco teórico, diálogo con la teoría de género, puntualmente diálogo con una apuesta de larga tradición por mirar el pasado desde una perspectiva feminista y situar a las mujeres como actoras y destacar sus resistencias. También utilizo la perspectiva interseccional porque permite comprender las formas en las que el género, raza, clase, edad y procedencia geográfica interactúan para coordinar y en este caso condicionar la situación de las mujeres en la sociedad y particularmente de las mujeres rurales. Además, uso esta noción de participación política en su sentido abarcativo, que quiere decir o que se refiere a los distintos modos de participación diferentes a la esfera estatal y a la esfera partidaria, como la participación en los movimientos sociales, por ejemplo. Uso una investigación, he realizado una investigación cualitativa, sobre todo me he centrado en el análisis de archivos y entrevistas. He analizado los archivos de la CCP de 3 fuentes, los archivos de la CCP que se encuentran en la propia CCP, en su casa institucional, los archivos de la CCP que tiene la Universidad Católica y los archivos de la CCP que tiene Ricardo Letts, un ex asesor del gremio. He hecho entrevistas en distintas partes del país, puntualmente en estas regiones que ven ahí, Lima, Cusco, Puno y Ayacucho, y he entrevistado a dirigentes hombres y mujeres actuales y anteriores, así como a sus asesores y aliados que la CCP ha tenido en distintos momentos desde su creación. Entonces, el artículo que he escrito está organizado en estas 4 partes. Por cuestiones de tiempo, solo voy a poder presentar la tercera parte, pero a modo de manera general, en la primera parte hago un diálogo con la literatura que se ha escrito sobre movimientos campesinos en América Latina y en el Perú, y interpelo estos estudios preguntando, ¿y qué pasa con las mujeres? En general, hay un vacío de conocimiento, no solo en el Perú, sino también en América Latina, sobre la participación explícita de liderazgos femeninos campesinos en estos movimientos campesinos. La literatura que hay al respecto es es poca, ¿no? Entonces, la CCP. Hablar de la CCP es hablar de una historia de más de 74 años. Fue fundada el 11 de abril de 1947 por una alianza de la Federación General de Yandaconas y Campesinos del Perú, del Partido Aprista Peruano y del Partido Socialista, 3 organizaciones creadas a inicios del siglo XX. En términos generales, para dar una pequeña presentación y un sabor, si se quiere, de lo que es la CCP, puedo decir que su historia es densa, contenciosa, debido a su participación en las importantes movilizaciones campesinas que sucedieron en el país, también debido a la represión estatal, a pugnas partidarias por el control de la CCP y a las militancias políticas contrarias y opuestas de sus líderes y miembros. Estas características marcaron el devenir de este importante gremio campesino peruano. La CCP, además, es una organización que ha actualizado sus demandas de acuerdo con las necesidades coyunturas del momento. Por ejemplo, como ha sugerido ACELEC en una publicación del 2019, la CCP pasó de luchar por la tierra en los años 60, 70, a impulsar la defensa del medio ambiente actualmente. Sin embargo, este no es el único cambio significativo de la CCP. En su 11º congreso realizado en el 2011, el último hasta la fecha, la Asamblea de Miembros de la CCP, por primera vez en su historia, eligió a una mujer como presidenta de la CCP y a otras 9 mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional. La participación de las mujeres, sin embargo, y esta elección de por ejemplo, de Jenny Ugarte, que fue elegida como presidenta de la CCP, tiene raíces de larga tradición en la CCP. No es algo novedoso, no es algo que ha surgido ahora o en la década de los 80.
todo lo contrario. Más bien lo que ha pasado es que el fuerte énfasis en el registro de reivindicaciones de clase y conflictos políticos en un contexto de aspiraciones revolucionarias y la oposición por destacar liderazgos masculinos no permitieron un registro sistemático de sus nombres, aportes y actividades. Debido a esta práctica de excavación que hice en los archivos que antes les mencioné, puedo identificar que hay 3 etapas claras en la participación de las mujeres en la CCP. Y un evento marcador es la reforma agraria. Entonces, en esta tabla que ustedes ven ahora en pantalla resume, si se quiere, la investigación que he realizado a través de archivos, de estos 3 tipos de archivos y a través de las entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que muestra este cuadro? Lo que esta tabla visibiliza es que la presencia de las mujeres campesinas en la CCP data desde su primer congreso fundacional, desde 1947. Como ustedes aprecian en esta primera columna, donde dice antes de la reforma agraria, se aprecia que Juana Munar Mosqueira fue elegida en el cargo de Secretaría Femenina, así se llamaba en ese momento, Secretaría Femenina. Juana fue la única mujer en el comité. Su presencia es pionera y excepcional por 2 motivos. Primero, porque fue elegida en un contexto donde la participación política de las mujeres campesinas no era reconocida y prácticamente era nula. Segundo, destaca que en 1947 los fundadores de la CCP hayan incluido en el cargo, hayan incluido en su junta, en el comité directivo, que así se llamaba en ese momento, este cargo de secretaría femenina, cuando en el Perú las mujeres aún no tenían el derecho al voto y las mujeres campesinas eran consideradas como sujetos apolíticos. Sin embargo, pese a la excepcionalidad de este evento, no tenemos mayor información sobre Juana. Desconocemos su origen, edad, afiliación política, roles y motivaciones para participar en la CCP. Solo puedo hacer grandes inferencias a partir del análisis de la CCP en ese momento. Probablemente Juana haya sido representante de algún sindicato de la costa y al igual que sus congéneres masculinos luchaba y participaba en la CCP por leyes más justas para el campesinado y por la reforma agraria. Entonces, regresando a esta tabla, lo que muestro es que en el plano nacional, que es lo que está marcado en celeste, desde el primer congreso se observa la presencia clara de mujeres elegidas en el Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo órgano de poder, si se quiere, de gestión de la CCP, ¿no? En el primer congreso se eligió a una, en el segundo congreso, y la parte final de lo que está resaltado en verde resalta el nivel departamental. Entonces, lo que he encontrado es que a nivel nacional había importante representación de mujeres y también en el nivel departamental había participación de las mujeres campesinas en las movilizaciones campesinas y en las federaciones que son base de la CCP. Por ejemplo, antes de la reforma agraria es destacable el caso de la participación de las mujeres campesinas en las emblemáticas movilizaciones campesinas de la Convención, las mujeres participando en las huelgas, en las tomas de tierras, en los bloqueos de carretera, en las marchas, en las confrontaciones directas con la policía, no solo como miembros de sindicatos, sino como líderes de sindicatos. Entonces, eso es lo que identifiqué para la época antes de la reforma agraria. Trabajo los casos de la Convención y de Pomacocha. Durante la reforma agraria, en el periodo que va de 1969 a 1980, igualmente la CCP eligió a mujeres dirigentes en sus congresos nacionales. Sin embargo, el emblemático congreso de Chacán es un congreso emblemático de la CCP, emblemático por la cantidad de gente que convocó y por otros temas fundamentales que se zanjaron en ese congreso. Lamentablemente fue el único congreso de la historia de la CCP donde no se eligió a una mujer en la Secretaría de Asuntos Femeninos. Se eligió a Demetrio Sequeiros. De acuerdo a las entrevistas que realicé, su elección se debió a una estrategia del partido Vanguardia Revolucionaria, que en ese momento ya tenía predominancia en esta organización, en este gremio campesino peruano, por no perder precisamente esa hegemonía en la CCP.
Durante esta etapa identifico los casos, he trabajado en los casos de Huaral y Anta, igualmente he identificado ahí importantes actorías y liderazgos femeninos campesinos. Y finalmente, en la parte de después de la reforma agraria, en los 80, 1980, 1987, igualmente, tanto en el plano nacional como en el plano departamental, hay una presencia incluso que ha ido incrementándose de la participación de las mujeres campesinas en la CCP. Y esta época es bastante particular porque el Perú además vivía ya un conflicto armado interno, habíamos dejado de tener el gobierno militar en 1980, pero ingresamos a una guerra interna dramática en muchos sentidos. Y entonces lo que es interesante para los liderazgos femeninos en la CCP es que, a diferencia de años previos donde había mucho énfasis en el discurso de clase, en esta época, a partir de 1980, empieza a haber un discurso bastante fuerte en relación a los derechos de las mujeres. Y tiene que ver con el diálogo que hubo con los liderazgos femeninos campesinos y con algunas ONGs de mujeres que habían militado en izquierda y que ahora crearon en los 80 organizaciones feministas. Entonces eso tuvo un diálogo en la CCP, hubo un intercambio de esos discursos y se materializó, por ejemplo, creando la CCP federaciones de mujeres campesinas. La primera federación de la mujer campesina se creó en Puno, luego vino la de Cusco, y no solo eso, crearon una Asamblea Nacional de Mujeres, consejos nacionales de mujeres, ¿no? Entonces, antes de terminar, quiero hablar solo de un caso. Podría hablar de varios de los otros casos a nivel departamental, pero por cuestiones de tiempo he escogido hablar del caso de Anta. En esta foto que ustedes ven ahí es la foto del estrado oficial del Congreso, el día de la clausura. Esta organización en Anta, se formó una organización, la Federación Zonal de Campesinos de Anta, Urubamba, conocida como FESOCAO, para protestar contra la cooperativa Tupac Amaru, que fue creada durante el gobierno de Velasco, precisamente durante la reforma agraria. Y protestaban los campesinos contra esta reforma porque decían que se había convertido en un nuevo patrón, ¿no? O sea, tenía una gestión burocrática, incluso violenta en algunos sentidos, y lo que los campesinos de Anta se organizaron fue no para tomar las tierras, sino fue para recuperar las tierras. Ese es el término que ellos utilizan. Y las mujeres participaron en esta recuperación de tierras de una forma, en el liderazgo también de estas recuperaciones de tierras. En la foto ustedes tienen les presento a Nicolasa Acostupa, ¿no? La foto, ella no solo lideró a otras mujeres, sino también las inspiraba con su fuerza y su carácter. Esta fotografía es del 5º Congreso de la CCP, al que les menciono, y donde paradójicamente se eligió por primera vez se dejó de elegir a una mujer en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, en la foto, Nicolasa aparece junto a líderes destacados como Andrés Luna Vargas, Marcial Quintana, Manuel Pérez Puyén y un invitado colombiano, Juan de Dios Torres. Claro está que la revista en ningún momento hace mención a la presencia de Nicolasa, que estuvo en el estrado para hacer la juramentación del Comité Ejecutivo elegido. Al igual que Nicolasa, hay otras mujeres que he identificado en los archivos y en las entrevistas orales, que luego en los 80 jugaron roles destacados en la dirigencia nacional de la CCP. Una particularidad de los movimientos campesinos respaldados, acompañados, promovidos por la CCP durante esta época, durante la época de los 70, es la intersección de la militancia gremial y partidaria. Las mujeres de Anta mayormente militaron en vanguardia revolucionaria. Nicolasa, la mujer que ustedes ven en la fotografía, por ejemplo, era parte de la célula Pucasonjo Guarmicuna, que quiere decir Mujeres de Corazón Rojo de Vanguardia Revolucionaria, donde debatía sobre política y la realidad nacional. Otra militante, Amandina Quispe, incluso fue parte de la Comisión Campesina Regional Nacional de este partido. Ella en una entrevista dijo:
Al momento que abracé el partido y al gremio, me hicieron juramentar en nombre de los pobres del campo si estaba dispuesta a servir a mi pueblo, con alma, vida y corazón, sin traicionar. Ese juramento es lo más sagrado y grande que he podido hacer en mi vida. Este liderazgo femenino campesino en Cusco, donde está ubicado ANTA, es parte de y también responde a la previa, larga y sólida trayectoria de organizaciones campesinas, sindicales y políticas que existen en Cusco desde inicios del siglo XX. Y también también se debe también es resultado, si se quiere, a los proyectos educativos rurales de la Iglesia Católica vinculadas a la teología de la liberación, implementadas en Cusco, sobre todo desde la segunda mitad de la década de los 60. Entonces, para terminar, como conclusiones, lo que quiero destacar son 3 ideas centrales. La primera es que la visibilización de los liderazgos femeninos en la CCP permite ampliar los sentidos, temporalidades, espacios y participación política de las mujeres e incluir una variedad amplia de formas de hacer política y de ser política que responden a demandas, contextos, políticas y circunstancias concretas. El perfil de las mujeres campesinas que identifiqué en la investigación que realicé sugiere que su experiencia de trabajo en relaciones de explotación durante la época de las haciendas, el acceso a educación, experiencias de migración, acceso a organizaciones sociales y políticas y el ser bilingües de quechua y castellano fueron factores facilitadores de su participación política y liderazgo. En una sociedad altamente patriarcal y vertical como era el Perú en los 60, 70 y 80, su incorporación en cargos directivos tanto en la CCP como en las bases departamentales, si bien fue un proceso gradual y estratégico, sobre todo fue una acción pionera y heroica. Los casos analizados también muestran que las demandas de las mujeres campesinas organizadas en la CCP han respondido no solo a las coyunturas sociales y políticas que experimentaron, sino también a un cuestionamiento de su situación de postergación, pobreza y violencia. En la década de 60, esto es claro porque su participación en las tomas de tierras, huelgas, mítines y protestas fue contra un sistema de haciendas opresivo y explotador. En la siguiente década, en la década de los 70, pese a que inicialmente apoyaron la reforma de Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, se movilizaron contra la arbitrariedad y ineficiencia de las cooperativas, demandando la administración y adjudicación directa de las tierras y destacando demandas de clase. Muchos de estos liderazgos femeninos campesinos de este periodo surgieron en diálogo con partidos de izquierda, incluso con aspiraciones de revolución. Finalmente, en la década de 1980, pese a la represión y la violencia del conflicto armado, las mujeres de la CCP consolidaron nuevas agendas centradas en las necesidades y problemas específicos de las mujeres dentro y fuera de la CCP. También crearon asociaciones y federaciones específicas de mujeres campesinas. Si bien la apertura democrática, el soporte de organizaciones no gubernamentales y las asesorías de ONGs feministas, el contexto nacional e internacional de entre comillas, de valoración de la mujer, contribuyeron en esta nueva agenda, las mujeres de la CCP conectaron con estas propuestas por su propia experiencia personal y colectiva de exclusión y postergación en sus familias, el campo y el gremio. En las siguientes décadas de preponderancia del neoliberalismo, la CCP y las mujeres de la CCP, al igual que sus pares de otros países de América Latina, redefinieron la lucha por la tierra como la lucha por el medio ambiente, cambiaron sus estrategias de lucha, abandonaron incluso su militancia política y establecieron puentes entre sus demandas campesinas por demandas indígenas. Pero este será el análisis de otro artículo y de otra ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Valió la pena esperar un poco para que el PowerPoint funcionara. Fue excelente. Yo había pasado ya las cuestiones, las preguntas que fueron hechas para Elisa. En el medio de la charla, de la conferencia de Mercedes, yo cambié de computadora y perdí las preguntas que tenía en el chat para Daniel. Así que voy a pedir que las personas que hicieron preguntas para Daniel en el chat, se las hagan abriendo el micrófono. Por el momento vamos a empezar con Elisa, que fue la primera a comunicar su trabajo. Y para Elisa tenemos
un conjunto de preguntas. La primera, la había formulado yo, es sobre si tenías datos que puedas comparar entre la cantidad, digamos, porque el dato es muy sorprendente, ¿no? De 11% de mujeres tituladas contra 89% de hombres. Si tenías algún dato sobre cantidad de jefas de hogares, ¿no? De jefas, hogares rurales chefiados por mujeres, para tener una idea de accesibilidad. La segunda pregunta fue de Vanderlei, y él te preguntaba sobre, justamente vos terminabas con una fotografía sobre la ANAP, y él te preguntaba sobre la representación de ellas, de las mujeres dentro de la ANAP. Comenzamos con esas dos para no amontonar tantas preguntas, Elisa, y después te formulo las siguientes. Vale, bueno, muchísimas gracias, María Verónica. Bueno, como he dicho al principio, es un trabajo que está en proceso, está en construcción y estoy un poco buscando, ¿no? Todos esos datos del pasado, del presente. Precisamente estoy en contacto ahora mismo con diferentes expertos en la agricultura cubana, como es Armando Nova y otros, que están levantando los datos sobre el impacto que ha podido tener los nuevos decretos leyes de entrega de tierras en usufructo, y estoy a la espera, ¿no? Es verdad que por la pandemia pues, muchos de ellos no han podido ir al ministerio y no tenemos esos datos. El único dato que podría proporcionar y que podría servir un poco, pero claro, estamos hablando del dato de 1980, que no es, bueno, que aparece en el libro de Carmen Diana Dir y de Magdalena León, pero que es del libro de Benjamin Collins y Scott, que nos dice que en este momento, ¿no? A partir de 1980, el 26% de las mujeres que pertenecían a las cooperativas eran jefas de hogar, ¿no? Ese es el dato más próximo, pero estamos hablando de un dato muy desactualizado, ¿no? De ese primer análisis. Necesitaríamos saber qué ha ocurrido. Y en relación a esas últimas cifras en las que presentaba el 11% de acceso a la tierra, estamos hablando de estructuras privadas, es decir, las otras cooperativas, los usufructuarios, los pequeños productores, y ahí es donde vemos que no hay una tendencia clara del acceso a este sector más privado por parte de la mujer. La jefa de hogar se ha vinculado mucho más en términos organizativos al sector colectivo, ¿no? Siempre es compleja entender la estructura agraria cubana con tanta cooperativa, que si unas colectivas, que si unas privadas, pero se sigue viendo esa tendencia, ¿no? De jefas de hogar centradas en el sector colectivo. En cuanto tenga los datos trataré de incorporarlos, pero es fundamental la pregunta. Muchas gracias. Con respecto, yo no vi la pregunta de Vanderlei, sí que veo aquí la de Claudio, ¿no? De si podía expandir la presentación sobre cómo participan las mujeres en la toma de... En las tomas de decisiones locales. Vale, ahí estamos. Bueno, la verdad es que este es otro problema, ¿no? Porque vemos lo que hace la ANAP y la capacidad que le da la ANAP de participar a las mujeres a través de la capacitación, de manual para la promotora, de género y cotidianidad. Es decir, hay una serie de proyectos dentro de la ANAP donde se le da el espacio a la mujer dentro de las diferentes cooperativas de proporcionar, ¿no? Esa capacitación y por lo tanto tener una representación más clara. Tenemos datos también de las mujeres en las diferentes cooperativas y los puestos que ocupan, ¿no? Dentro de ese nivel local, que nos pueden dar una aproximación de lo que sería su capacidad, ¿no? de influenciar esa política más a nivel local. Pero creo que para conocer más esta representación de las mujeres en la toma de decisión hay que hacer un poco de investigación de campo, ¿no? En tiempos de pandemia esto es complicado, pero voy a tratar en los próximos meses de hacer una serie de entrevistas semiestructuradas en algunas provincias, ¿no? Y en algunas cooperativas para ver cómo estas mujeres participan en esa toma de decisiones. Creo que aquí hay que apelar a lo cualitativo, es lo que nos puede aportar algo más interesante, ¿no? Ya que siempre es complicado tener datos a nivel tan desagregado.
No sé si había más preguntas. Hay más preguntas, sí, todavía. Vale. Ana te pregunta, ¿qué impacto tuvieron los movimientos feministas de las décadas de 70 y 80 dentro de la isla? Y Roberto te pregunta, dice, usted comentó que también está investigando estudios comparativos en la región y en Nicaragua. ¿Podría comentar algo sobre las representaciones y asociaciones de las trabajadoras campesinas en Nicaragua? Vale, bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Creo que son elementos, por ejemplo, la pregunta de Ana Khan es fundamental, ¿no?, a la hora de revisar esa primera parte sobre la institucionalización de la mujer, ¿no?, y de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los primeros años de la revolución, pero ya en los 60 y los 70, ¿no?, entendiendo las particularidades que tiene un movimiento como es la Federación de Mujeres Cubanas en un contexto que ya es claramente comunista, socialista, ¿no?, donde efectivamente penetran, pero con muchísimas limitaciones, ¿no? Creo que es una cuestión interesante y voy a buscar más literatura al respecto. También entendiendo lo que es una institución dentro del contexto cubano, ¿no? Muchas veces nos referimos a la Federación de Mujeres Cubanas o a la ANAP como una especie de organizaciones no gubernamentales, pero no son exactamente, todas tienen su vinculación clara con el Estado, ¿no? En particular la ANAP como movimiento campesino está muy vinculada al Estado, pero desde luego que es un aspecto que agradezco y que creo que tengo que investigar más en profundidad. Y el otro punto, lo que planteaba Roberto, ¿no? Vale, bueno, aquí lo único que he revisado es esos dos artículos, ese libro, ¿no?, esos dos libros que planteaba de los 80 y después de 2001 y otro artículo en World Development de Carmen Diana Dir en el que plantea esos elementos comparativos y sí que habla de esas instituciones en Nicaragua. Creo que son esas fuentes las que podría revisar y que, bueno, tampoco he profundizado demasiado, pero si le interesa conocer estos aspectos en el caso de Nicaragua, y para esos años, estamos hablando hasta 1980, las fuentes serían esos tres libros ese artículo y esos dos libros que analizan el papel de las mujeres y el acceso a la tierra en toda la región, ¿no?, y que son las pocas investigaciones que hay hasta esa época, que comparan censos, que comparan organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, y que además ponen un poco en paralelo, ¿no?, el acceso de la mujer en Cuba con respecto al caso nicaragüense, pero no he profundizado, ¿no? Y en la actualidad no hay nada, exceptuando el artículo que presentaba de 2017 de la cuestión agraria en América Latina, pero no se profundiza tanto en el caso de Nicaragua, ¿de acuerdo? Así que también le puede echar un vistazo a ese artículo y siento no poder darle más información. Muchísimas gracias por las preguntas. Elisa, muchísimas gracias a vos. Aprovecho entonces para pasar un anuncio, ¿no?, que el miércoles nosotros abrimos el encuentro con tres lideresas campesinas, una de Chile y dos de Brasil, MST Incontagui de Brasil. Entonces, digamos, dando continuidad a esta reflexión. Así que bueno, eso quería aprovechar la oportunidad para los que están interesados en el tema, no perderse la mesa del miércoles a la mañana. Había dicho que disculpen, que con respecto a Daniel, perdí las preguntas en el chat. Tenía una mía, y creo que había una de Claudio. La mía entonces la voy a hacer ahora. Le preguntaba a Daniel si él notaba, digamos, hay un momento, ¿no?, que las sociedades rurales, las sociedades patronales, en el siglo XX cambian su discurso de la legitimidad en la propiedad para la legitimidad en la productividad, ¿no?, ser productivos, o sea, lo que se opone al latifundio, la diferencia, digamos, entre el latifundio y la gran propiedad pasa por la productividad.
que preguntaba si a vos te parece que este es el momento en que se instala en Chile ese discurso produtivista. Desculpa, agora vou fazer em português, que esqueci que o Daniel. Se você acha que nesse momento da década de 60, início dos 70, que se instala o discurso produtivista dentro do patronato agrário chileno? Sim. O que acontece? Eu penso que isso é uma forma, assim, tanto no discurso de dizer que aceita algumas mudanças, mas sempre colocar, digamos, a eficiência da produção dentro do setor privado, né? A questão é que a SNA normalmente ela fazia pleitos aos governos de ocasião para que eles melhorassem, por exemplo, políticas de preços, ou que tivessem políticas específicas para a industrialização do campo, mecanização, e de que só assim eles poderiam produzir mais, porque nessa época, nos anos 60, principalmente no início da reforma agrária, havia um problema de produtividade no Chile de uma forma geral. Então, no caso, eles tentavam se contrapor a essa reforma agrária não só pela via da resistência, mas também dizendo, olha, a gente aceita determinadas mudanças, algumas na propriedade, mas se nós recebemos, sei lá, algum tipo de subsídio, por exemplo, em que os fizessem produzir mais, por exemplo. Sim, se isso era um discurso, eu acredito que sim. E abro o microfone para quem Eu anotei, tinha 2 perguntas. Perfeito, Daniel, ótimo. Então formule a pergunta e nos dê a resposta. Tá bom. Eu vou ler aqui, que foi do professor Cláudio e do... deixa eu ver. Só um minuto que eu achei. Do professor Cláudio Robles e do Diego Alexander Romero. Isso. Bom, a primeira é do professor Cláudio. Saludos, Daniel, e uma pergunta a su juicio. Acho que vou falar em português, né? A adaptação da SNA incluiu formar alianças com outras classes ou estratos da sociedade rural, incluso cooptá-los? Eu acho que, a meu juízo, isso foi a questão principal da reestruturação da ação da SNA a partir da sua reestruturação administrativa com a gestão do Benjamin Matt em 1969. Perdão, vocês me ouvem? Gente, senhores, Verônica? Sim, Daniel. Sim, estamos ouvindo muito bem. Sim. Me escutam? Nós estamos escutando. Me escutam? Verônica? Estamos, sim, te estamos escutando. Obrigado. Sim, no caso, havia a SNA se utilizou, por exemplo, de chamados para que setores de trabalhadores rurais, camponeses e até de outros estratos, né, eles se afiliassem à SNA, né? É importante ter em conta que a SNA ela não representa assim, toda a complexidade dos proprietários no Chile, né? Mas, a partir de um certo momento, ela passa a ser digamos, o principal meio, a principal entidade, digamos, hegemônica de todos eles. Como se ela estivesse construindo uma vontade geral no setor proprietário chileno. Até agora é o que eu estou considerando. Pensando nela como... Assim, se a gente for pensar duas questões, dois conceitos muito diferentes de hegemonia, por exemplo, Gramsci e Laclau, ela seria um aparelho privado de hegemonia, um aparelho hegemônico, né, que se torna e que age dessa forma, inclusive englobando outras entidades patronais do campo chileno, por exemplo, o Consórcio de Sociedades Agrícolas do Sul, a Confederação de Empregadores Agrícolas, a partir
dessa forma mais moderna de se organizar. Por exemplo, ela inclui no seu conselho, não na mesa diretora, mas no seu conselho, representantes de sindicatos de trabalhadores, por exemplo. Ele não tinha um caráter deliberativo de influir nas políticas ou na ação da SNA, mas era uma forma de, segundo nas palavras deles, discutir as questões do campo. Então, esse tipo de atuação, a meu ver, por enquanto, ele consolida não só uma atitude discursiva, no qual ela delimita, né, por exemplo, os seus adversários e agrega quem ela tem interesse de trazer, né? Mas ela também faz isso na prática, né? Na própria função de quem está dirigindo uma entidade patronal, não necessariamente trabalhando na terra, enfim, com as tarefas que tem uma propriedade rural, mas quem está dirigindo esse tipo de propriedade. Então, só resumindo minha resposta para o professor Cláudio, sim, isso envolve tanto uma aproximação com proprietários de menor porte, quanto uma tentativa eu nem gosto muito da palavra cooptar, mas uma tentativa de englobar, de fazer com que os interesses da SNA se universalizassem, tanto para setores camponeses, né, para que eles possam, de alguma forma, agir em consonância com os interesses da própria SNA. Isso é o que eu penso, né, por enquanto. E tem mais uma do... Deixa eu só achar aqui, mais uma vez, que caiu. Era do Diego. Assim, consulta. Antes da reforma da Alessandra, de 62, a SNA manteve uma lógica de negociação e retórica flexível que tinha duas caras. Se apresentavam como os principais partidários da reforma agrária e que advertiam por os caóticos riscos da expropriação. Para a Lei 16.640, teve também a SNA uma atitude flexível ou manteve sempre um discurso contrário aos assentamentos e qualquer aprofundamento da reforma agrária. Eu colocaria da seguinte forma: eu, pelo menos, não vi nenhum tipo de comentário elogioso ou que colocasse algum tipo de qualidade nos assentamentos formados anteriormente também e durante o governo do presidente Freire, né? A questão da SNA se colocar contra o potencial de caos, né, no campo que ocasionariam as expropriações, no caso, eles delimitavam muito bem o tipo de reforma agrária em que eles estariam dispostos a colaborar. É um tipo de reforma agrária de sentido tecnocrata, que, por exemplo, facilitasse, por exemplo, parcelações de terras, por exemplo, parcelamento de terras, desculpa, em que eles pudessem se desfazer, de repente, de uma área um pouco pior, ou de uma área onde é mais difícil cultivar, e manter digamos, a parte mais produtiva e valiosa da propriedade da terra, né? Então, acho que e se eles sempre foram contrários ao aprofundamento da reforma agrária? Eu colocaria que sim, porque o aprofundamento da reforma agrária, eu penso, pressupõe que aqueles projetos que estavam sendo discutidos, tanto, e como eu estou pegando aqui mais a época do presidente Freire e do Allende, significa que aquele processo ele ia se, digamos, radicalizar. Para os setores conservadores, de uma forma geral, na sociedade chilena, reforma agrária significava mais eficiência. Para os setores que propunham algum tipo de reforma, ela significava democratização do acesso à terra e mais mecanismos democráticos de decisão sobre a produção. E isso a SNA
pelo menos até onde eu vi, ela não topa, né? Ela está muito refratária a esse tipo de coisa. Agora, uma reforma agrária que, ainda que limitasse um pouco as propriedades, que não extinguisse o direito de propriedade, mas seria até para alguns desses grandes proprietários, né, que na verdade são empresários agrícolas, eles têm, principalmente na zona central, tem outras atividades, seria até útil. Mas a questão que eu considero problemática na ótica deles é tanto a sindicalização do campo, que isso que de certa forma também os beneficia, mas isso causa alguns problemas, né, de conflitos de trabalho, laborais, e a questão das expropriações. Eles realmente, as expropriações, elas são um problema, principalmente durante o governo Allende, principalmente quando se tenta diminuir a zona de reserva pela metade, né, para 40 hectares de irrigação básica. Espero que, se alguém tiver mais alguma coisa, eu possa tentar discorrer sobre isso. Espero que tenha respondido. Obrigada, Daniel. Respondeu, acho, ampliamente as questões que foram colocadas. Agora vamos para a Mercedes. Le hicieron varias preguntas, comenzando por Vanderlei, que dice, bueno, si conoces sobre la participación femenina en la Confederación Nacional Agraria. Yo te hice una pregunta parecida a la que le formulé a Elisa, que tiene que ver con la relación entre, digamos, el protagonismo doméstico y el protagonismo público, ¿no? O sea, las unidades domésticas y la chefía, la jefatura femenina de esas unidades, y digamos, y la proyección de las mujeres en los aspectos, en las organizaciones políticas sectoriales. Comenzamos con esas dos, así no se amontonan. Yeah. Gracias, sí, gracias a Vanderlei, muchas gracias por las preguntas que las veo aquí en el chat. Entonces, ¿por qué el 87? El 87 lo estudié hasta el 87 por dos motivos. Uno, que hacer la historia de las mujeres en la CCP hasta la actualidad sería hacer un libro, entonces tenía que cortar porque la información es bastante densa, hay información al respecto, y lo otro es porque el 87 es un año clave porque es el último congreso que se hace antes de la aplicación del neoliberalismo en el Perú. Cuando llega a Fujimori el año 90 al gobierno, hay un desmantelamiento de las organizaciones campesinas y también en eso influye el conflicto armado interno. El conflicto armado interno, los actores enfrentados en armas, los actores estatales y los actores subversivos, tanto Sendero Luminoso como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, persiguieron, asesinaron, desaparecieron a dirigentes campesinos que habían luchado por la tierra en los 60s y 70s. Las mujeres no fueron la excepción, entonces este fue un criterio realmente para cortar ahí el año 87 el análisis del artículo. Luego, ¿cómo es la participación? Bueno, preguntas por las mujeres de la CCP, de la CNA, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación General Juan Velasco Alvarado, también en su proceso en su objetivo de adoctrinamiento y de captación de organizaciones campesinas para apoyar la revolución que él planteaba. De los casos que he estudiado, Lima, Puno, Ayacucho y Cusco, la FARTAC, que es la base regional de la CNA en Cusco, destaca realmente la participación de las mujeres, es impresionante, y tengo en la memoria 3 líderes campesinos que destacaron en Cusco, que son Herminia Yupanqui, Ubaldina Yupanqui y Toribia Flores de Cutipa. Mujeres que participaron apoyando la revolución que planteaba Juan Velasco Alvarado, apoyando la reforma agraria,
apoyando las ligas agrarias, pero que tienen una trayectoria anterior. Ellas eran formadas, ellas fueron capacitadas en estas escuelas campesinas que hacían precisamente las iglesias del sur andino, la Iglesia de la Teología de Liberación. Y en Cusco, la Iglesia de la Teología de Liberación fue absolutamente importante para el acercamiento y el trabajo y acompañamiento de las organizaciones campesias. Entonces, ahí se puede ver también ahí esa articulación. Y en relación a tu pregunta, María Verónica, el gerenciamiento de las unidades domésticas y la participación pública, justamente en los documentos de archivos que revisé del SCP de la época de los 80s, 82, 84, 85, se ve como hay un discurso elaborado donde se denuncia precisamente esta triple dimensión de la situación de subordinación de las mujeres, ¿no? En los documentos se aprecia que denuncian que además de trabajar en la casa, de trabajar en la tierra, y además tenían que ser dirigentes, sea de sus gremios sindicales o de la organización nacional. Entonces, hay fotos donde se ve a las mujeres líderes cargando a los niños, a sus niños. Tengo relatos, tengo testimonios de mujeres campesinas, de líderes nacionales que tenían que dejar a sus hijos al cuidado de sus hijos mayores, y el hijo mayor tenía 12, 13, 14 años. Entonces, siempre esta tensión de las mujeres, por el cuidado de lo doméstico y su anhelo de tener una participación política y pública. Siempre esa tensión, y en este caso es totalmente explícita. Luego veo acá las preguntas. La pregunta de Lucía. Sobre los roles que tuvieron las mujeres en la ocupación de tierras en el Perú. Sí, gracias Lucía por esa pregunta, porque en la tabla que presenté, ¿no? Es bien claro cuáles son los roles de las mujeres, incluso desde el primer sindicato campesino que se creó, por ejemplo, en la Convención en 1948. Ese primer sindicato, en 1948, tuvo una Secretaría de Asuntos Femeninos, ¿no? Entonces, desde ese momento en la Convención, en una zona alejada de Cusco, se aprecia que las mujeres participaron en las tomas de tierras, en los bloqueos de carretera, en las marchas, en los mítines, no solo como masa, si se quiere, sino también liderando estas acciones. Y eso para la CCP y para la historia del movimiento campesino en el Perú me parece que es significativo y necesario de remarcar, incluso para el latinoamericano, porque muchas veces se coloca en estas acciones, en estos roles, solo liderazgos masculinos, pero las mujeres campesinas estuvieron realizando estas acciones también. Entonces, puntualmente esas son esas actividades sindicales y de lucha, ¿no? En su discurso de clase, nuevamente, como para hacer dialogar con la pregunta de María Verónica, nuevamente en diálogo con sus roles de madres, ¿no? Por ejemplo, hay relatos de una campesina en la convención que tenía que preparar los refrescos porque la convención es un ceja de selva, hace bastante calor, tenía que preparar los refrescos y repartirlos a las personas que habían asistido al meeting. Tenía que terminar de hacer eso, e inmediatamente después subía al atrio a dar su discurso y arengar contra el patrón y a favor de la reforma agraria, ¿no? Entonces, esa duplicidad ha habido y hay y habrá siempre cuando las mujeres queremos participar en política, ¿no? Todavía tenemos 3 preguntas más. Una de Elisa Botello Rodríguez. ¿Qué sucede a partir de 87? Un poco lo que te preguntaba antes, vos respondías. ¿Qué ocurre en el nivel de participación de las mujeres campesinas a partir de entonces? ¿Se traduce esta participación en un mayor acceso a la tierra? Esa es una pregunta también relevante. Y si podrías explicar un poco más sobre tu metodología de investigación. Además de esa pregunta,
y ya yendo también de la metodología a las evidencias, Ana Kahn te pregunta si encontrás alguna diferencia en el nivel y o en el tipo de participación de las mujeres en las diferentes regiones, y ahí ya podés inclusive juntarlo con lo anterior y hablarnos un poquito de tu recorte, digamos, espacial. Y teníamos una pregunta, digamos, basada en tus conclusiones de Claudio, que te decía, siguiendo lo que planteas en tus conclusiones, ¿qué contenidos y estrategias ha contribuido la política de mujeres campesinas a la lucha por la tierra en el Perú neoliberal? Ok, gracias. Elisa, ¿qué sucede después del 87? A nivel de la CCP, como comentaba hace un momento, por el conflicto armado interno, por la represión de los líderes sindicales, por la aplicación de la economía neoliberal, y no solo de la economía, sino del sistema político neoliberal, ¿no? Entonces los liderazgos campesinos, en general los liderazgos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, fueron aplastadas, más o menos hasta el 2000, donde como que hay una efervescencia nuevamente desde 1988, 2000, donde las organizaciones nuevamente empiezan a protestar contra el sistema autoritario que estábamos viviendo casi 10 años, y luego esto coincide con el año 2000, con la elección de un gobierno de transición, con una comisión de la verdad, y hay un florecimiento nuevamente de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y la CCP no es la excepción. Y la CCP no es la excepción, y tampoco las mujeres son la excepción. Sin embargo, y tal vez conectando con la pregunta de Ana, sin embargo, definitivamente hay un cambio. Hay un cambio, si se quiere, en el modelo, en la ideología, en la mística que hay detrás de la participación de las mujeres. Por ejemplo, si uno compara las mujeres que militaron en la CCP en los 60s, en los 70s, tenían una militancia política en partidos de izquierda. En cambio, las mujeres que militan o que son parte del gremio de la CCP ahora, sí, seguramente, de hecho también, pero ya no no sé si es solo un fenómeno de Perú, sí, creo que es un fenómeno general. Ese ser militante, de lo que implicaba el ser militante en los 70s, en los 60s, ya no existe, ¿no? Ya no hay ese trabajo de células, ya no hay esa formación política. Entonces, esa mística ha cambiado, y eso cambia definitivamente sus formas de hacer política, ¿no? Y el discurso, como mencionaba hace un momento, ya no es el revolucionario, ya no. El discurso ahora es, como se ha mencionado antes, y Van der Leyen mismo ha trabajado eso, el discurso es el discurso de la defensa del medio ambiente, el discurso de los derechos indígenas, que dialoga con otros movimientos latinoamericanos, pero también con normativa internacional, como la Convención de la OIT, y dialoga también con las necesidades estratégicas y vividas que hay ahora en las comunidades campesinas. Monocultivos, empresas transnacionales mineras afectando el medio ambiente. Entonces, lógicamente, al igual que antes, hay una adaptación de las agendas y en diálogo con las problemáticas que se vive y con los discursos, ¿no? Entonces, eso un poco para responder. Y en relación a la metodología, usé, como mencionaba, la investigación de archivo, bastante archivo, y entrevistas estructuradas, y también de alguna manera testimonios, porque muchas de las personas son mayores, muy mayores, 70 años, 75, 80, entonces era importante también trabajar la perspectiva del testimonio. Y respondiendo a Ana, ¿cuál es la diferencia del nivel de participación de las mujeres entre regiones? Es una pregunta bastante interesante, porque el sur andino destaca notablemente. El sur andino en el Perú destaca notablemente, y el Cusco. Como ya mencioné antes, el Cusco tiene un dicho
Claro, muchos conocen el Cusco porque es el lugar emblemático, es el lugar turístico, ¿no? Pero el Cusco tiene un dicho que nació a inicios del siglo XX, el Cusco rojo siempre será. Y esa militancia de Cusco, de campesinos en partidos de izquierda, data desde de inicios del siglo XX. La presencia y la importancia de partidos políticos de izquierda data desde inicios del siglo XX, y eso tiene un legado en las organizaciones de la sociedad civil de Cusco y en las organizaciones de campesinas y en las mujeres. Además de eso, también, como mencioné antes, está la importancia del trabajo de la Iglesia de la Teología de Liberación en el sur andino, y Cusco nuevamente fue un área bastante importante de trabajo. Entonces, sí, Ana, la preeminencia de Cusco, Puno, es importante, ¿no? Por ejemplo, solo para señalar que en Ayacucho, para conectar tal vez Vanderlei con la pregunta que tú hacías, la FADA, que es la organización que creó Velasco para Ayacucho, ¿no? Campesina, no tuvo ninguna mujer líder, a diferencia de Cusco, la FARTAC, que tuvo importantes mujeres líderes campesinas, ¿no? Entonces, Sandra. ¿Y cuándo ha sido Lisandra en Cusco? Y tal vez para terminar, para responder a Claudio, siguiendo lo que plantean sus conclusiones, ¿qué contenidos y estrategias han contribuido a la política de mujeres campesinas? Claro, hay una pregunta más para el sistema, para el Perú neoliberal, ¿no? Entonces, tengo la evidencia, es algo que todavía no he analizado, como mencionaba, debe ser parte de otro artículo, entonces, Claudio, todavía no tengo los elementos tal vez más elaborados para poder responder a esa pregunta, porque me centré sobre todo hasta el 87. Gracias. Mercedes, muchísimas gracias a Elisa y a Daniel por esta segunda mesa de hoy. Quería agradecerles a todos los que han participado también del chat y que han estado presentes, han pasado por la sala más de 60 personas. Nos encontramos mañana, están todos con la programación y con los links para seguir acompañándonos. Los 2 primeros días son más descansados, digamos, porque son solamente durante la mañana, y el miércoles empezamos con nuestra jornada entera, nuestros días más largos de discusiones. Pero ya el primer día nos deja con muchas ganas de llegar al segundo, al tercero, y llegar hasta el quinto también. Un abrazo a todos. Vuelvo a agradecer a todos, sobre todo a los alumnos, nuestros becarios y bolsistas que nos están acompañando y que están administrando las salas y están permitiendo que la gente entre en distintos momentos a acompañar cada una de las conferencias. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.